Es cuando de manera espontánea, cuando hay una falla. El marcapaso ectópico es cuando por alguna falla, que ojo que puede ser una falla en un ciclo cardíaco. Y al siguiente ciclo empieza nuevamente a descargar normalmente, pero si hay deficiencia en la descarga del nodo sinusal, puede aparecer un marcapaso ectópico, es decir, otro nodo en una zona diferente de la aurícula que genera este impulso nervioso que necesitamos para que la contracción auricular se produzca. A eso le llamamos marcapaso ectópico. Ahora, cuando de manera patológica aparecen múltiples focos, múltiples marcapasos ectópicos, eso sí genera una arritmia. Y algo está pasando en ese tejido que merece ser investigado. Cuando falla la conducción cardíaca, aparecen dos principales grupos de patologías. Una son las arritmias, que existen en distintos grados, en que lo que se altera es la frecuencia con que el músculo cardíaco genera el impulso y conduce el impulso a través del tejido. Y la otra posible, pero el ciclo cardíaco se completa. ¿Sí? Muchas veces hay cierta falta de sincronización entre la contracción auricular y ventricular, por ejemplo. Pero el otro grupo de patologías son los bloqueos, en que en realidad el ciclo cardíaco no se completa. Ahora, uno dice, pero si no se completa, eso es como incompatible con la vida, no. Lo que ocurre es que cada ciclo cardíaco es un mundo independiente. Por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, un electrocardiograma, no es solo la figura de un ciclo cardíaco, sino que es una continuidad, en que muchas patologías aparecen cada cierta cantidad de ciclos cardíacos, y por lo tanto se debe analizar a través del tiempo el funcionamiento cardíaco. ¿De acuerdo? Solo nosotros nos vamos a quedar en eso, un tema más de patología y más de medicina en realidad, o de fisiopatología, hablar más de los tipos de arritmia, los tipos de bloqueo. ¿Qué es un síncope? Vale. Síncope. Lo importante, qué es lo que es y por qué se produce. Por ahí va. Y si eso fuera, ¿qué es lo que provoca ese desmayo? Una visión muy superficial, muy simple de lo que es, chicos, un ecocardiograma. ¿Y yo qué dije? Un electrocardiograma, que dice que es la representación gráfica, ¿sí?, de la actividad eléctrica del corazón. Representa la actividad eléctrica. Por eso, cuando nosotros observamos, esto es un ciclo cardíaco. Cuando observamos un ciclo cardíaco en función del electrocardiograma, lo que en el fondo vamos a identificar es cómo cambian, cómo se distribuyen los impulsos y qué es lo que entonces, en términos de impulso, qué le pasa al músculo cardíaco, se relaja o se contrae en determinados momentos. En términos de cuál es la estructura básica de un electrocardiograma, tiene que ver con una onda P, que lo que representa, y esto es como lo más relevante por ahora, porque no olvidemos, representa la depolarización auricular. La onda P representa la depolarización auricular. Y cuando decimos depolarización auricular, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Y por lo tanto, en términos de funcionamiento, ¿qué está pasando? Si decimos depolarización auricular, en realidad, ¿qué estamos diciendo?
Para que, por ejemplo, para que las cámaras cardíacas se llenen de sangre, tienen que estar el músculo relajado. Pero depolarización significa sinónimo de depolarización. Recordemos el impulso nervioso. Sí, inversión de las cargas. Y cuando se invierten las cargas hasta cierto umbral, ¿qué es lo que pasa? Se genera el impulso nervioso. Y si el impulso nervioso se genera en el músculo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le hace el impulso nervioso a un músculo? Lo contrae. Por lo tanto, es la contracción de las aurículas. Depolarización en términos de funcionamiento cardíaco es contracción. Por lo tanto, la onda P representa el momento en que aumenta la actividad eléctrica porque el impulso nervioso está viajando a través de las aurículas para que se contraiga. Luego viene un pequeño periodo de reposo. ¿Y por qué es importante el reposo dentro del ciclo cardíaco? Reposo, ahí entendemos como relajación para que se llenen las cámaras de sangre. Y luego viene lo que llamamos el complejo QRS, que representa la depolarización ventricular en este caso. En otras palabras, ahora la contracción de los ventrículos, es decir, esta pequeña pausa en el ciclo cardíaco es lo que permitió que, luego de que se contrajeran las aurículas, los ventrículos, se llenaran de sangre para que luego, al contraerse el ventrículo, la sangre es expulsada. Luego viene una pequeña pausa nuevamente y viene la onda T, que es la repolarización ventricular. Y en términos de, como hablamos del impulso nervioso, si hablamos de repolarización, ¿qué estamos diciendo? Claro. Y por lo tanto, en ese proceso de volver a la carga inicial, el músculo se relaja y se prepara para una nueva contracción. La onda T, entonces. ¿Repolarización de qué era la T? Ventricular. QRS era la depolarización valvular. Ventricular. Bueno, valvular, sí. Lo es con la clase No, ventricular. Ahora, ¿por qué está esto chiquitito al lado? Porque la repolarización auricular termina en la onda T, o digámoslo de esta forma, porque uno dice, bueno, se contrae la aurícula, necesito que se relajen para recibir una nueva contracción, es decir, las aurículas deben repolarizarse también, así como tenemos una depolarización ventricular y luego una repolarización, ¿sí? Bueno, el punto es que en el electrocardiograma la repolarización auricular prácticamente no se representa, no se ve representada en el electrocardiograma, excepto en la onda T, pero el final de la repolarización auricular. A eso se refiere, por eso incluso lo escribí chiquitito porque prácticamente es casi imperceptible. La onda T principalmente lo que representa es la repolarización de los ventrículos. ¿Ventrículos? ¿Ventrículos? La ventrícula. En ese gráfico uno puede determinar en el momento de la depolarización. Siempre en depolarización se hablan los lentes. Lo que pasa es que en el músculo cardíaco solo existen lentes. Por eso tenemos una contracción más lenta. Sí, porque en realidad uno dice, bueno, pero contracción más rápida, a lo mejor cuando tengo taquicardia yo necesito a lo mejor canales rápidos. No, más que canales rápidos, lo que necesito es un nodo sinusal que descargue con mayor frecuencia. Pero no podemos llegar a un punto en que el músculo cardíaco se contraiga demasiado rápido porque el llene de las cámaras no va a ser el adecuado. Siempre el músculo cardíaco se caracteriza por trabajar con canales iónicos lentos. ¿Sí? Entonces, para terminar, la repolarización auricular ocurre como aquí encima, pero que no se logra graficar en el electrocardiograma, solamente un poco en la onda T. Entonces, lo importante del electrocardiograma para que haga sentido es asociarlo al funcionamiento. Mira, aquí por ejemplo se ve como lo que veíamos anteriormente, cómo se genera el impulso, viaja por las aurículas, luego se genera un segundo marcapaso y contrae los ventrículos, y cómo eso va representándose, ¿se fijan? Contracción auricular, onda P. Y luego
cuando se genera el complejo QRS, porque el impulso está viajando a través de los ventrículos para que esto se contraiga. Y luego viene la repolarización en la onda T, es decir, el músculo queda nuevamente listo para recibir un nuevo impulso. ¿Por qué necesitamos hacer esta asociación? Porque, por ejemplo, si yo viera, y esto es solo un ejemplo, no vamos a profundizar, pero si yo tuviera un ciclo cardíaco en que el espacio entre la onda P y el complejo QRS se prolongara, claramente algo está pasando en la transmisión del impulso en el nódulo aurículo-ventricular. Algo está retrasando porque el electrocardiograma se hace en función del tiempo. ¿Por qué mi ciclo cardíaco se alarga? Porque algo está pasando entre la contracción de las aurículas y la contracción de los ventrículos. O bien, ¿qué pasaría si mi complejo QRS es más pequeño de lo normal? Significa que la actividad eléctrica en la contracción ventricular por alguna razón es más baja, lo cual debería traducirse en una contracción de los ventrículos más deficiente. Por lo tanto, sabiendo a qué parte del funcionamiento corresponde cada etapa, ¿sí?, yo puedo empezar a interpretar, pero claramente como usted, el grupo que expuso, en comparación al ecocardiograma, la información que entrega esto es bastante limitada, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, ¿Cuánto tiempo se hace? ¿Cuánto tiempo se toma? ¿Cuánto se demora cada...? realmente 20-30 segundos, porque como mencionábamos, podemos tener 10 ciclos normales y en el ciclo número 11 aparece, por ejemplo, que la onda T no existe. Sin embargo, en el ciclo 12 nuevamente se retoma por 10 ciclos más. Por eso, analizar el funcionamiento cardíaco en un solo ciclo, que son en menos de un segundo, no te va a dar información relevante para saber qué es lo que ocurre con el paciente. Las arritmias no aparecen en todos los ciclos cardíacos. ¿Okay? ¿Profe? Sí. Que nunca lo vi, lo tuve a la mano, yo me tema del infarto. ¿Cómo se refleja el infarto en el electrocardiograma? Ahí la pregunta sería, ¿en qué zona del corazón ocurre el infarto? Ya. Porque, por ejemplo, invento, si el infarto ocurrió en las aurículas, por ejemplo, en alguna zona de las aurículas, es muy probable que la velocidad con que se transmita la información en las aurículas sea más lento que en un músculo cardíaco que está totalmente sano. Y por lo tanto, ya que el funcionamiento o la contracción auricular está reflejado en la onda P, podemos tener ondas P más prolongadas. O tal vez más cortas si el funcionamiento es más ineficiente, o hay ocasiones en que no hay onda P. Eso no significa que las aurículas no estén funcionando, pero claramente la actividad eléctrica está en un nivel mínimo. Y de nuevo, en todos los ciclos la onda P es igual. Y bueno, y el mayor dato que uno le hace recordar de que esto grafica la actividad eléctrica del corazón es que cuando el corazón no funciona, cuando está en una asistolia, un paro cardíaco, que es lo que uno ve en el electro, una línea plana. ¿Sí? En el fondo no hay actividad eléctrica, está en un potencial de reposo del cual no sale, porque no hay estímulo. Mire, y esta tabla en realidad, más que comentarla, es como para que lo tengan. Esta tabla lo que muestra es tipo de receptor que tiene el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el principal neurotransmisor que estimula a estos receptores? Porque siempre hablábamos de la adrenalina. La adrenalina estimula en la frecuencia cardíaca. La adrenalina genera vasoconstricción. Como si hubiera una sola adrenalina, como si hubiera un solo tipo de receptor adrenérgico. Sin embargo, existen varios tipos. Aquí tenemos los alfa 1, es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y se ubican en distintos lugares del sistema cardiovascular y que tienen distintos efectos. Por eso, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina, siempre preguntamos, ¿es lo mismo? No, la verdad es que son muy similares, pero actúan sobre receptores diferentes. Por lo tanto, yo puedo tener un estímulo simpático que me genera aumento de la frecuencia cardíaca, pero no necesariamente vasoconstricción, porque va a depender del tipo de receptores cuales estemos estimulando. Y de la misma manera, cuando utilizamos fármacos, realmente, ¿qué es lo que vemos como mecanismo de acción? Bloqueo de receptores alfa 1, bloqueo de receptores alfa 2, entonces ahí yo puedo seleccionar
cuál es el efecto que yo quiero bloquear, pero mantener dependiendo de lo que nosotros queramos obtener. Eso es lo que muestra un poco esta tabla. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto y en términos prácticos qué funciona lo que uno vería afectado? Y ahí está la tabla de receptores adrenérgicos. Y en este caso los muscarínicos, que son los que dentro de los muscarínicos están los colinérgicos, que son entonces los que reciben la acetilcolina, sistema parasimpático. En otras palabras, primera diapo, efectos del sistema simpático, efectos del parasimpático. Es solamente, yo creo que ponerlo como un... pero así como de... El primero, claro, si hablamos del sistema adrenérgico es porque estamos hablando del sistema simpático, porque el principal neurotransmisor postsináptico del simpático es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? Ahora si ustedes me preguntan, ¿y esto es que me puede preguntar, digamos? No la próxima semana. Yo no sé si reír o llorar. Bueno, y para cerrar el capítulo del sistema circulatorio, muy breve, una referencia a lo que es el sistema linfático. La linfa, junto con la sangre, son los únicos tejidos líquidos del organismo. Con funciones muy diferentes, pero complementarias. Eso es muy importante porque la principal función del sistema linfático tiene que ver con el drenaje, ¿sí? La reabsorción de agua de las cavidades corporales. Es decir, reabsorbe agua de las cavidades corporales, pero la reabsorbe para entregársela a quién? Al sistema circulatorio. Y además es importante en el sistema inmunológico, porque es un tejido rico en linfocitos. Y no solamente en términos de cantidad, sino que también da las condiciones para que los linfocitos puedan madurar, diferenciarse, replicarse. Recuerden que de todos los glóbulos blancos, lo único que tiene la capacidad de autorreplicarse sin que la médula ósea intervenga son los linfocitos. Comienza ahí la linfa, un líquido transparente, blanquecino. Generalmente si lo comparáramos con la sangre, rico en linfocitos, prácticamente no tiene otro elemento figurado a diferencia de la sangre. Alto en contenido proteico, en contenido lipídico. Recordemos el sistema digestivo, que los lípidos se absorbían a través del sistema linfático en las vellosidades intestinales. Como se ve acá en el esquema, es una red de vasos que drena, pues su principal función es drenar. Si no, recordemos cuando recomiendan un masaje linfático, ¿qué función tiene un masaje linfático? ¿O a quién se le recomienda el masaje linfático? ¿O drenaje linfático es lo mismo? ¿Sí? Ya, uno. Realmente, claro, cualquier individuo que tiene problemas de reabsorción de agua, hinchazón, edema, retención de líquido, el drenaje linfático ayuda precisamente al estimular el funcionamiento del sistema linfático con masajes que van siempre de caudal a craneal. En el fondo ordeñan el sistema linfático para que vaya reabsorbiendo. ¿No le gusta el concepto? Muy machista, así que machista. A propósito, ¿cómo anduvo el sacar la orina a la vaca? ¿Cómo anduvo?
Yo fui la única que Lo no lo veo. Importante, chicos, ¿en qué zona se conecta el sistema linfático con el sistema circulatorio? Acá, Sí, el sistema linfático es una serie de conductos, ¿sí?, que tienen una estructura muy similar a las venas, porque son conductos que no tienen presión como el sistema circulatorio, pero sí tienen válvulas. Por eso el efecto del masaje, el drenaje, permite que la linfa avance sin que se devuelva. Y hay ciertos sectores que son llamadas cisternas, que son lugares grandes dilataciones del sistema linfático, donde ahí se genera, igual se genera cierta presión, pero es como una presión negativa. Más que tener una bomba como el corazón que genera una presión dentro de un sistema, es el movimiento del organismo, el movimiento muscular contra el sistema linfático lo que genera cierta presión negativa como para que la linfa siempre avance hacia craneal, porque donde desemboca a nivel de las venas subclaves, acá arriba. Ahí es donde el sistema linfático entrega todo el agua que se reabsorbe, todos los líquidos que se absorben a nivel del sistema linfático. En términos clínicos, la evaluación de los nódulos linfáticos, y recordemos, el concepto de ganglio linfático no corre ya. Nódulo linfático o linfonódulo. Hay ciertos linfonódulos superficiales que son palpables en un individuo sano. ¿Sí? Los popliteos, ¿sí? Ya, los submandibulares, retrofaringios, preescapulares, ¿sí se pasa? Bueno, en realidad igual hay que diferenciar entre especies, es verdad. Porque los preescapulares generales en animales mayores, bovinos, se palpan con mucha facilidad. En animales menores los preescapulares no son palpables. Mencionó los inguinales, ¿sí? Los mamarios, por ejemplo, los mamarios también en algunas especies se pueden palpar. Un aumento de volumen, importante, lo habíamos conversado, nunca hablar de inflamación, o sea, decir inflamación de los ganglios, lo peor que pueden decir, no. Aumento de volumen de los linfonódulos, que es lo que me indica que está reaccionando, y en el fondo, ¿por qué aumenta de volumen el linfonódulo? Porque hay una sobrepoblación de linfocitos en esa zona, porque algo está pasando a nivel local. Y por lo tanto, muestra que algo está ocurriendo ahora. Cuando el aumento de volumen de los linfonódulos es generalizado, generalmente acusa problemas a nivel sistémico. No nos olvidemos que hay ciertas neoplasias que tienen afinidad por el sistema linfático, además, los linfonódulos, como los linfomas o los linfosarcomas. La tuberculosis, la leucosis. Como dice ahí, función del sistema linfático mantiene el equilibrio osmolar en el espacio intersticial, reabsorbiendo el exceso de agua, los edemas, por ejemplo. Contribuye de manera principal a formar y activar el sistema inmunitario, ¿sí?, a través de los linfocitos principalmente. Recolecta el kilo rico en lípidos a partir del contenido intestinal, ¿sí?, y controla la concentración de proteínas y volumen en el intersticio. ¿Qué es un linfedema? Más que extravasación, es que el líquido, a ver, todo el tiempo, cuando hablábamos recién de la presión hidrostática, siempre tenemos nuevamente este equilibrio dinámico. Nuestras leyes de Stalin siempre en algún momento se desequilibran y algo de líquido sale de los vasos sanguíneos. Pero tenemos un mecanismo que está todo el tiempo preocupado de que ese exceso de líquido, ni siquiera exceso, ese aumento o ese cambio en la molaridad del tejido intersticial hace que el sistema linfático reabsorba. O sea, todo el tiempo se nos está saliendo agua de los vasos sanguíneos y el sistema linfático lo está reabsorbiendo. Estamos en eso siempre. Nuestra homeostasis es un proceso dinámico. Pero cuando hay obstrucción de vasos linfáticos, la reabsorción no ocurre. Y ahí se empieza a hacer más manifiesto el edema. ¿Sí? Ahí sería más que por una alteración de las presiones de Stalin, es porque el sistema natural de reabsorción de agua en nuestro sistema linfático no está funcionando adecuadamente. Y ahí los masajes funcionan. Por ejemplo, contenidos ricos en lípidos
pueden generar un aumento en la viscosidad linfática y generar, no vamos a hablar de una obstrucción así como que tenemos un tapón dentro de los vasos linfáticos, pero sí un avance mucho más lento. ¿Sí? Contenido rico en grasa, en líquido, porque los líquidos solo se absorben a través del sistema linfático, por ejemplo. Y bueno, obstrucciones también pueden ser de tipo mecánico, masa, ¿sí? Masas de algún tipo que compriman el sistema linfático.